Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 44 del libro del profeta Isaías. Un capítulo interesante. Aquí vemos tres partes, tres secciones. Primero, Dios exalta sus cualidades. Se habla acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Lo que Dios quiere hacer, lo que Dios puede dar. Luego del versículo 9 al versículo 20, esto se habla desde el 1 al 8, ¿no? Las cualidades de Dios. Luego de allí del versículo 9 al versículo 20 se hablan sobre los ídolos y se hace un contraste entre Dios y los ídolos. Los ídolos son creaciones humanas, no sirven para nada, no escuchan, no ven, no pueden atender, son nada, y Dios es todopoderoso. Así que ya vemos allí ese contraste tan abarcante, tan abrumante. Luego, el versículo 21 en adelante, se lanza esta profecía sobre la liberación del pueblo de Israel allí en el cautiverio babilónico. Siglo y medio antes que esto ocurriera, ya Dios había lanzado su profecía. Interesante. Ciro es mencionado aquí siglo y medio antes de su nacimiento. Ya se hablaba sobre él y sobre la obra que él haría. Vamos entonces a estudiar este capítulo. Es muy importante entonces que leamos la palabra del Señor, porque hay mensajes valiosos para nosotros. Dice el versículo 1, Isaías 44:1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. El capítulo anterior terminó con un reproche de Dios para el pueblo porque se había desviado. Pero ahora en el capítulo 44 le da promesas lindas, unas palabras hermosas. Dice el versículo 2, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Palabras lindas. El capítulo también anterior habló sobre esto. Dios le da al pueblo un mensaje, una carta de amor y le dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, no temas. Y ahora en este capítulo nuevamente le repite esas palabras, no temas. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, dice el versículo 3, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Qué maravillosa promesa. Dios derramaría su espíritu. Y nótese bien de lo que se habla. Se hace la comparación del espíritu con derramar las aguas abundantes. Ahora, es interesante la aplicación que se hace aquí. Mira que dice el texto que se derramará agua sobre tierra árida, sobre sequedal. Esto simboliza el hambre, la sed que había de la palabra del Señor. Y Dios derramaría su espíritu, porque el hombre estaría necesitado de Dios, necesitado del Espíritu Santo. Esa es una promesa linda, una promesa maravillosa. Esto lo dice Mateo capítulo 5, versículo 6. El sequedal, la sed, el hambre de justicia, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es unas promesas lindas. Dios saciará la tierra de la justicia, del hambre y la sed. Serán saciados. Y aquí dice el texto bíblico, derramaré aguas sobre el sequedal o aguas sobre tierra árida, sobre tierra seca. Esto es interesante, haciendo la aplicación al Espíritu Santo. Y cuando Dios derrame su Espíritu en abundancia, dice el versículo 4, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Interesante. Lo mismo que dice Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la obra que el Espíritu Santo hará en el corazón de las personas. Unas promesas lindas. Dios derramaría su Espíritu sobre la tierra, sobre sus hijos. Es unas promesas que lamentablemente no se pudieron cumplir en el tiempo del pueblo de Israel porque ellos no se sometieron a los requisitos, no se sometieron a la palabra del Señor.
Sin embargo, se cumplió con la nueva iglesia que Dios levanta, la iglesia apostólica, la iglesia cristiana, allí la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2 se cumple esta profecía donde el Espíritu Santo es derramado en abundancia, la primera lluvia o la lluvia temprana. Y luego se cumplirá en la lluvia tardía, cuando Dios derrame su espíritu sobre la iglesia final, la iglesia remanente, la iglesia de los últimos días, que predicará la palabra de Dios con autoridad, y muchas personas serán convertidas a este lindo evangelio. Esto es interesante. Ahora, el versículo 5 en adelante empieza a decir: este dirá: yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Interesante estos atributos que se ponen a Dios, o que Dios pone, porque Él mismo está dando este mensaje. Yo soy el primero y soy el postrero. Esto es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Este es el mismo Jesús, Cristo Jesús, el primero y el último, el que estuvo muerto pero que ahora vivió, dice Apocalipsis. Ahora, aquí en este versículo 6 aparecen 6 atributos de Dios que es muy importante y muy interesante que tú y yo podamos tener claros. Y es, como te dije al principio, es el contraste que hay entre Dios y los ídolos. Los ídolos no son nada, pero Dios, ¿quién es? Aquí se dice, primero, Dios es Jehová. Él es Jehová. Segundo, Él es el Rey de Israel. Tercer atributo, Él es el Redentor de Israel. Cuarto atributo que aparece aquí, Jehová es comandante de los ejércitos celestiales. Quinto atributo que aparece en este versículo, Él es el eterno, el primero y el postrero. Él está fuera del tiempo. El tiempo no lo afecta. Y sexto atributo, Él es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay nadie más. Este es nuestro Dios, querido hermano. Este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Él nos salvará, es lo que diremos cuando Cristo Jesús aparezca en la nube de los cielos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a obedecer, a amar y a servir a ese Dios maravilloso. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y esto es cierto, no conozco ninguno, y lo dice y lo enfatiza y lo recalca porque luego va a hablar de los ídolos. Aquellos dioses paganos que tenían las naciones paganas, valga la redundancia, que tenían ellos, estas naciones enemigas de Dios, del pueblo de Dios, los tenían, y el pueblo no debía por qué mezclarse en esto, pero ellos terminaron adoptando esos ídolos y adorando esos ídolos. Es triste y lamentable, y esto inició desde que ellos estaban en Egipto. Allí tenían dioses también. Por ejemplo, cuando salen de Egipto, Dios los liberta. Pasa primero por las plagas el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel ve esto, como los egipcios son atacados por las plagas. Luego salen, llegan al mar, el mar se abre en dos. Ellos pasan por tierra seca, el ejército egipcio es consumido por el mar. Ellos ven todo esto. El pueblo de Israel es testigo ocular de esto. Luego llegan a Mara, el agua amarga. Dios convierte el agua amarga en dulce. Ellos se dan cuenta de todo esto, lo ven. Pero cuando llegan al Sinaí, donde Dios les da las tablas de la ley, y Moisés sube al monte a 40 días, 40 noches, ellos allá abajo deciden edificar o construir un ídolo, un becerro de oro, y le atribuyen todo lo que sucedió. Nótese bien lo terrible. Todo lo que ellos vieron, la forma en cómo Dios los saca de Egipto, la forma en cómo Dios los hace cruzar el mar, ellos le atribuyen todo eso a ese becerro. Y dicen, estos son los dioses que nos liberaron de los egipcios. ¡Qué cosa tan terrible!
Pero Dios aquí le está diciendo, no hay otro Dios, yo soy ese Dios. Yo soy el Dios fuerte, no hay otro, fuera de mí no hay otro. Pero ellos terminaron adoptando a los dioses de los paganos. Y por eso es que desde el versículo 9 hasta el versículo 20, allí se habla sobre esos dioses. No son nada. Realmente no vamos a detenernos a leer esos versículos porque simplemente se habla sobre esos dioses que no son nada. Se habla sobre las características que ellos tienen, que realmente no son características de un Dios verdadero, sino simplemente son características de una obra creada por los hombres, producto de las manos de los hombres, que son de madera, que son de palo, algunos de piedra, o sea, tantas cosas que son creadas, no tienen nada. Lo creado no sirve para adorar. Al único al cual tú y yo debemos adorar es a aquel que no ha sido creado, sino que Él es el creador. A Él es a quien debemos adorar. Y luego del versículo 21 en adelante, Dios ahora les da una promesa linda. Jehová es el Redentor de Israel. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, dice el versículo 21, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios estaba dispuesto a perdonarles, estaba dispuesto a restaurarles. Lamentablemente ellos no querían, estaban lejos de Dios, se apartaban y aún así Dios les tenía misericordia. Pero luego los lleva cautivos a Babilonia para que ellos entiendan, para que ellos se conviertan a Jehová otra vez. Algunos lo hicieron, algunos sí se convirtieron a Jehová, no se apartaron, como lo he mencionado en varias ocasiones. Siempre había un remanente y siempre ha habido un remanente y siempre habrá un remanente. Y así sucedía allí. De los que fueron llevados deportados a Babilonia, había un remanente. Ejemplo de ellos es Daniel y sus 3 amigos, se mantuvieron fieles allí. Ezequiel también fue llevado a Babilonia y él les predicaba a los que estaban cautivos en Babilonia, así que él hacía parte del remanente y muchos más. Esto lo leeremos a profundidad cuando lleguemos al libro de Ezequiel. Así que este remanente predicaba, este remanente hablaba a los demás que se habían pervertido, se habían desviado. Pero Dios tuvo que llevarlos allá para mantenerlos. Y luego les da estas promesas lindas. Dice, yo, el que despierta, versículo 26, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las otras ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Esta es la promesa, la esperanza que el pueblo tenía. Antes, como te dije, un siglo antes de ellos ser tomados cautivos por los babilonios, ya ellos tenían las promesas de la liberación. Siglo y medio antes que esto ocurriera, ya ellos tenían las promesas de que iban a ser liberados antes de la liberación. Siglo y medio antes de la liberación y un siglo antes de ser tomados cautivos. Recuerda que ellos duraron 70 años cautivos allí en Babilonia. Pero ahora el versículo 28 dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ciro es mencionado aquí por nombre, una profecía que se le aplica a él. No tenemos a quién más aplicársela, pero esta profecía o este papel que cumplió Ciro de libertar a Jerusalén de manos de los babilonios es el mismo papel que cumplió Cristo y que finalmente cumplirá Cristo cuando venga a esta tierra y nos liberte de manos del enemigo, de la esclavitud del pecado, nos liberte y nos haga ser totalmente libres. Esta es la aplicación que se hace. Ciro representa a Cristo en el hecho de que así como Él libertó a Jerusalén, Dios nos libertará a nosotros de la esclavitud del pecado. Pero para eso, hoy debemos confiar en Cristo Jesús. Hoy debemos entregarle nuestra vida, estar sometidos a Él y dejar que Él nos oriente. Por eso hazlo, querido hermano, y Dios podrá bendecirte. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 44 del libro de Isaías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!